La escuela sindical. El 8 de marzo conmemora originalmente a las mujeres trabajadoras muertas en un artero crimen por luchar por sus derechos laborales. Honra, enaltece y exige el derecho que tenemos para trabajar en condiciones dignas y recibir un salario justo. Pero ¿por qué las mujeres han tenido que luchar y la lucha continúa hoy? El tema es complejo y solo comentaremos algunas consideraciones sobre los feminismos. Vale la pena reconocer, como lo hizo la ONU en 1975, 27 años después de la Declaración de los Derechos Humanos, que el feminismo como movimiento social tiene uno de sus orígenes en la autoproclamación de las mujeres como obreras, poderoso concepto que las proyectó a reclamar su derecho a vivir por sus propios medios económicos y a decidir sobre sus cuerpos y destinos. Ideológicamente, una corriente del feminismo que radica su origen en la dominación masculina, como la percibe Pierre Bourdieu, polariza el discurso y lo orienta hacia el reclamo de la justicia ante el acto irreversible del feminicidio. Aberración que se reproduce drásticamente e impunemente en todas las sociedades, incluso aquellas que presumen haber dado pasos adelantados hacia la plenitud de los derechos humanos, convirtiendo la causa feminista en una revolución de escala mundial. Es por eso que la violencia normalizada hacia lo femenino necesita verbalizarse, mostrarse, entenderse por hombres y también por mujeres. Es un reto social transgeneracional. Precisa de superar conceptos religiosos, morales y jurídicos, de romper estereotipos y por muchos motivos necesita de los hombres. Muchas aún no nacíamos cuando esta lucha empezó. Fuimos niñas y testigos presenciales de la lucha de las mujeres de las décadas de los años 70. Nos tocó encabezar el pensamiento y el activismo de las décadas siguientes y formar a las generaciones que hoy toman las calles, mujeres que continúan el movimiento femenino porque una causa común es una causa justa. Hagamos un ejercicio de memoria histórica del movimiento laboral de mujeres, trasladándonos a 1909 en Nueva York, cuando estalla la huelga de las camiseras o levantamiento de las 20,000. Fue una huelga laboral en la que participaron principalmente mujeres inmigrantes europeas y de familia judía que trabajaban en Nueva York en las fábricas textiles de camisas. La huelga, liderada por Clara Lemlich, de origen ruso, y apoyada por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de América, comenzó el 23 de noviembre. En febrero de 1910, la Liga Nacional acordó con los dueños de algunas fábricas la mejora en los salarios, condiciones laborales y reducción de la jornada de trabajo. La huelga general fue suspendida el 15 de febrero de 1910, aunque algunas protestas continuaron. El éxito de esta huelga marcó un hito muy importante para el movimiento obrero estadounidense y especialmente para los sindicatos. Fue una de las primeras grandes revueltas de trabajadoras y trabajadores en la historia. La fábrica de camisas para hombre Triangle Waist, propiedad de Max Planck e Isaac Harris, ocupaba los pisos 8, 9 y 10 de un edificio de la esquina noroeste de Green Street con Washington Place en el barrio de Manhattan, en New York. Era el año de 1911, un año después de la huelga laboral de mujeres. Esta empresa empleaba alrededor de 500 personas, hombres y mujeres, pero principalmente jovencitas migrantes de Europa del Este e italianas, de entre 14 y 23 años de edad, que trabajaban en condiciones laborales de explotación, horarios exhaustivos de 10 horas diarias y sueldos miserables. A las 4:40 de la tarde del 25 de marzo, quizás por la colilla de un cigarrillo sobre restos de tela acumulada por meses o quizás por el motor de una máquina de coser, un incendio consumió la fábrica textil con sus empleadas encerradas en su interior. Los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de las escaleras y no pudieron salir. Desesperadas al no poder escapar del edificio en llamas, muchas saltaron desde las ventanas a la calle. Los neoyorquinos observaron el horror, vieron a un hombre besar a una chica y después lanzarse juntos al vacío. Aquella tarde,
murieron trágica y negligentemente 146 personas, 23 hombres y 123 mujeres por quemaduras, asfixia, lesiones de impacto contundente o una combinación de las tres. Estas muertes provocadas pusieron en evidencia pública las terribles condiciones de trabajo de las mujeres inmigrantes. El levantamiento de las 20.000, seguido de la tragedia de la fábrica de camisas, obligó a realizar importantes cambios legislativos en las normas de seguridad y salud laborales e industriales, y fue el detonante de la creación del importante Sindicato Nacional de Mujeres Trabajadoras Textiles, que lucharía por mejorar las deplorables condiciones de trabajo en esos tiempos. Su movimiento tuvo resonancia en todo el mundo laboral. Aunque no fue una victoria completa, logró avances significativos concretos. Muchas empresas firmaron acuerdos de mejoras como una semana laboral de 52 horas, vacaciones pagadas por año, no discriminación contra los afiliados del sindicato, división equitativa del trabajo durante las jornadas de producción y la negociación de los salarios con los empleados. Todo esto que hoy damos por hecho en la ley laboral costó la vida de jóvenes y jovencitas obreras de una fábrica textil. Al final de la huelga, el 85% de todos los fabricantes de camisas de Nueva York se habían unido al acuerdo con la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres de América. La huelga laboral de las trabajadoras camiseras de 1909 convenció a los veteranos sindicalistas conservadores de la necesidad de aceptar a las mujeres y sus reivindicaciones en pie de igualdad como activistas sindicales. Las jóvenes huelguistas obligaron al liderazgo predominantemente masculino y a la Federación Estadounidense del Trabajo a revisar sus prejuicios arraigados contra las mujeres. A pesar de la dura represión policíaca y al escarnio social que sufrieron, las propias jóvenes descubrieron su propio valor a través de los sucesos y luchas ideológicas de 1909 a 1910. Muchas de ellas recordaban la sublevación de las 20.000 como el gran suceso formativo en su posterior vida adulta. Damos un salto en el tiempo para trasladarnos ahora al 3 de julio de 1955 en nuestro país. Hace 65 años en México, las mujeres emitieron por primera vez su voto, hecho que implicaba uno de los mayores reconocimientos a sus derechos. En la ocasión, se elegía a los diputados federales para la 43ª legislatura. Los antecedentes de este hecho tan trascendente se ubican en 1923, poco más de 10 años después de la huelga laboral femenina en los Estados Unidos de Norteamérica. En México se celebró el primer Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres. A él asistieron más de 100 delegadas de todos los estados del país, entre quienes se encontraban las dirigentes feministas más importantes del momento: Luz Vera, Margarita Robles de Mendoza, Matilde Montoya, Columba Rivera y Julia Nava de Ruiz Sánchez, entre muchas otras. Este encuentro resolvió enviar al Congreso de la Unión una petición de igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres. Así, para fines de aquella década, la cuestión del sufragio femenino pasó a formar parte de la agenda de los partidos políticos. En 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se lanzó la iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se solicitó por primera vez el derecho a la mujer de votar y obtener cargos de elección popular. Dicha iniciativa fue aprobada por ambas cámaras, pero en la última fase del proceso legislativo no se hizo la declaratoria de reforma constitucional, como indica el artículo 135, y la cuestión quedó en el aire. Años después, el 6 de abril de 1952, más de 20.000 mujeres se agruparon en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, exigiendo al entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines que hiciera cumplir su gran promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas.
El 17 de octubre de 1953, Adolfo Ruiz Cortines, ya presidente de la Nación para ese momento, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde anunciaba la promulgación de las reformas constitucionales, otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Sin embargo, y es importante destacarlo, a pesar de este gran avance, pasaron años antes de que el sufragio femenino se viera realmente proyectado en la elección de mujeres candidatas para cargos federales. Las primeras sufragadas fueron Aurora Jiménez de Palacios, que el 4 de julio de 1954 se convirtió en la primera diputada federal en la historia de México por Baja California. María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano Tapia por Sonora fueron las primeras senadoras electas el 4 de julio de 1964 y Griselda Álvarez tuvo el honor y enorme reto de ser la primera gobernadora en el año de 1979 en el estado de Colima. Con el paso del tiempo se fueron creando diversas instituciones para brindar apoyo a las mujeres. Un ejemplo es el Instituto Nacional de las Mujeres, área prioritaria para la toma de decisiones. La participación femenina en la vida política del país ha contribuido a la consolidación de la democracia. Su presencia en ámbitos de toma de decisiones, tanto públicos como privados, es condicionante del mejoramiento de los niveles de vida sociales y económicos y en el proceso general del desarrollo a favor de la igualdad y la equidad de género. Concretamente con la reforma político-electoral en materia de paridad de género del 31 de enero de 2014. En la actualidad, la presencia de la mujer en cargos de elección popular es una realidad incuestionable y firme. En la cultura política de nuestro país, de hecho, una mujer se convertirá en la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos este año, un hito en la historia de nuestra nación. Pero quizá te preguntes, ¿y en el INAH qué pasa? Bueno, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia laboran mujeres en condiciones de igualdad laboral y salarial en todas sus áreas, desde el personal operativo hasta mandos medios y superiores en todas las áreas sustantivas. Conservación del patrimonio cultural, investigación en la cultura, difusión del patrimonio cultural y formación de profesionales, son trabajadoras destacadas, antropólogas sociales, antropólogas físicas, historiadoras, arqueólogas, arquitectas, restauradoras, etnólogas, lingüistas, etnohistoriadoras, paleontólogas, químicas, bioquímicas, geólogas y biólogas, entre muchas otras profesiones. Una enorme contribución al trabajo institucional lo realizan las museógrafas y las custodias del patrimonio cultural en los museos y zonas arqueológicas de todo el país, y las que desde las áreas administrativas y de servicios operan la maquinaria institucional en los centros INAH y oficinas centrales. Una mujer, María Teresa Franco y Salas, dirigió al INAH. ¿Quién y cuándo será la próxima? Es una expectativa que habremos de despejar, esperemos que pronto. Pero nuestra institución no está exenta de discriminación y violencia de género. Perviven, como en todos los estratos sociales y áreas laborales, las prácticas y prejuicios patriarcales que lastiman, ofenden y frenan el desarrollo del potencial femenino, vulneran su integridad y convierten los centros de trabajo en espacios de confrontación y resistencia para las mujeres. Institucionalmente y dando seguimiento a directrices gubernamentales y de justicia social, nuestra institución ha emprendido un programa de defensa del derecho de las mujeres para trabajar en libertad y seguridad. Pero para que esto suceda, hace falta más, mucho más. Necesitamos sororidad entre nosotras y necesitamos solidaridad entre todos. En una institución con equidad y respeto, hombres y mujeres indiscutiblemente ganamos. Hoy, como cada 8 de marzo, las mujeres y hombres del INAH conmemoramos la lucha de esas pioneras por los derechos laborales y sociales. Honramos su memoria reclamando nuestro legítimo derecho a vivir y trabajar seguras, acompañadas y libres. En esencia, el movimiento feminista que inició de la mano de la mujer sindicalista y el movimiento obrero internacional es
y debe ser una bandera en toda organización sindical progresista y humanista. Escuchemos el mensaje que en este sentido nos comparte el dirigente del más fuerte, numeroso y organizado grupo de trabajadores y trabajadoras sindicalizadas en la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El 8 de marzo, un día para reivindicar el gran papel que debe de tener la mujer en nuestra sociedad mexicana actual y que debe reconocerse en todos los ámbitos de la vida cotidiana y pública del país. Los años de lucha no pueden permanecer en el olvido y por eso, en un sindicato como el nuestro, valoramos ampliamente el trabajo que realizan diariamente las compañeras trabajadoras dentro y fuera de la institución. Pero sobre todo nos sentimos muy orgullosos de la participación decidida y comprometida de las mujeres en nuestra organización sindical, quienes desempeñan una labor muy destacada en los distintos niveles de representación y de responsabilidad estatutaria en el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura y, particularmente, en el sector de técnicos y profesionistas del INA. Para todas ellas, nuestro más profundo respeto y admiración y el compromiso de siempre para acompañarlas a lograr mejores oportunidades y de reconocimiento a sus capacidades. Reciban un afectuosísimo saludo y un abrazo de su secretario general del sector de técnicos y profesionistas del INA, del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, su servidor Carlos Arturo Hernández Carrillo. Gracias, Carlos. Sector INA, obviamente. Para despedirme, hago mías y te comparto las palabras de la gran feminista Gloria Steinem, que resumen el tema y nuestro objetivo del día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. No pienses en hacer que las mujeres se adapten al mundo. Piensa en hacer que el mundo sea apto para mujeres. Por eso hoy, no me felicites. Lucha conmigo.